La tercera parte de la validación del diseño hace referencia a los instrumentos que podemos utilizar para visualizar el comportamiento, la estructura y la coherencia de la solución también con la idea de la propuesta inicial, y etcétera. O sea, qué instrumentos podemos utilizar para conseguir revisar de una manera eficiente si ese diseño es correcto o puede tener algún defecto, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado, que es más instrumental, pues podría estar incluido en el apartado instrumental, lo que hago es presentar pues, una serie de recursos, básicamente gráficos, ¿no? Que nos permiten crear imágenes que nos pueden ayudar a manifestar de una manera más clara las cualidades o características de eso que estamos diseñando, ¿no? Entonces, ¿qué gráfico utilizar? Es difícil, y de tipos de gráfico es difícil de decidir, o sea, no es trivial. Realmente va muy vinculado a las capacidades de la persona que tiene que generar esta información. Muy difícilmente se transmite también, o sea, muy difícilmente puedes tener un grafista o un ilustrador al lado al que tú le transmites una idea que es muy de concepto en algunas ocasiones, ¿no? Y te la consigue dibujar como tú quieres. O sea, ese proceso para que te dibuje eso que tú quieres generalmente es muy iterativo, requiere mucha insistencia por parte de la persona que quiere expresar la idea. Lo más fácil generalmente es que las personas que tienen ideas, o sea, que las tienen que expresar, aprendan instrumentos suficientes de gráfica como para poder expresarla con gráficos, ¿no? La alternativa es expresarla con texto, y la opción texto cada vez es más difícil o sea, genera narrativas muy largas, muy tediosas, que intenta evitar el consumidor actual de información, o incluso las personas que quieren invertir o apostar o sentirse ilusionadas con un proyecto, tienen una capacidad, digamos, un límite actualmente para soportar narraciones tediosas muy estrecho. Nos hemos acostumbrado a eso que comentaba en la sesión anterior, a esa manera de proceder un poco de los jugulares. O sea, yo quiero poder ver fragmentos y hacerme una idea del completo y hacerlo muy rápidamente, ¿no? Bien, os presento una serie de gráficos que podéis utilizar, así como una lista de instrumentos que están disponibles para generar estos gráficos, ¿no? Aquí el primero es un gráfico que representa, o sea, está generado por una computadora de estas grandes, no me acuerdo cuál, y representa su sueño, ¿eh? Esto lo llaman sueño de un computador, y además lo presentan como un nivel de arte, ¿no? O sea, este tipo de gráficos son anecdóticos, ¿no? Pero tienen una cierta relevancia cara a lo que puede ocurrir más adelante, ¿no? O sea, una de las potenciales tendencias es que sean capaces de resolver gráficos por sí mismos muy sofisticados, ¿no? Otros tipos de gráficos que pueden en algún momento ser interesantes son las metáforas visuales, ¿no? Esta A grande apoyada en una A pequeña es una metáfora visual, genera una sensación, o sea, son gráficos que nos permiten crear un estado de ánimo, ¿eh? El jugar con estos gráficos, ya veréis que José María y yo lo hacemos sistemáticamente. Yo os pongo muchos chistes del CRAN, ¿no?, en las presentaciones, y José María pone fotografías vinculadas a un concepto, a una idea, sobre todo en algunos casos, unas parcelas, digamos, de sus exposiciones, muchas referencias a personas, ¿no?, que tienen una trascendencia que posiblemente no se les ha dado, ¿no?, y coloca la fotografía de la persona, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes os pueden ayudar a crear un estado de ánimo en una presentación, ¿no? Y por tanto las incluyo aquí junto con otras que ya veremos que son de la gráfica diagramática, que os pueden ayudar a explicar la idea, y otras que os pueden ayudar a evaluar si realmente lo que habéis diseñado del comportamiento es adecuado, etcétera, ¿no? Bien, a la derecha tenemos
una poesía, una metáfora visual, poesía visual se le suele llamar del Chemamado, ¿no? Están atados los dos zapatos con un mismo cordón, ¿no? Entonces esa paradoja, ¿no? La función de los zapatos y de los cordones. Intenta, como ya he dicho antes y repito, crear un estado de ánimo, ¿no? Y están muy a caballo entre el arte y lo que tú puedes utilizar como una técnica de comunicación en un momento determinado para defender una idea o expresar una idea, ¿no? Aquí tenemos de Apollinaire, tenemos lo que es un caligrama, ¿no? Que son gráficos. Mira, hoy estaba viendo en un anuncio en la prensa un caligrama absolutamente maravilloso. En este caso no era caligrama del todo, porque no se utilizaban letras para componer una segunda imagen. Aquí se utilizan palabras para componer la torre de Eiffel, ¿no? Y tiene que ver el contenido con la imagen que se genera, ¿no? Esto sería un caligrama, pero en ese caso era algo parecido, pero hecho con imágenes, ¿eh? Sería similar a lo que hacía Dalí, al hacer una imagen más grande a base de imágenes más pequeñas, ¿no? O sea, son dos niveles de lectura de la imagen. También puede ser un instrumento, se suele utilizar bastante para introducir una idea, una sensación o el espíritu en una presentación, ¿eh? Ya veremos más adelante que los aspectos subjetivos son tan importantes como los objetivos, ¿no? En un proyecto de innovación. Paradojas visuales, tenemos aquí la típica escalera del Escher, que yo os la hice con gráficos muy sencillitos, unas baldositas encima de la otra, en el apartado de técnicas creativas, ¿no? En cuanto a lo que se refería al espacio, conseguir paradojas visuales con el espacio y sobre todo con perspectivas que son axonométricas. En este caso es una perspectiva cónica, ¿no? Con fugas, pero consigue más o menos el mismo efecto, y esa base de crear un dilema, o sea, de transgredir una regla visual gráfica, ¿no? En este caso es una escalera sin fin, ¿no? Que va dando vueltas, y siempre están subiendo los personajes estos. Bien, Escher tiene una página, me parece que en la documentación os la apunto, donde se publican todas las imágenes, ¿no? O gran parte de las imágenes que creó este matemático, ¿no? Humor, Cran, o sea, utilizar el humor también para introducir, sobre todo depende de qué tipo de humor, ¿no? Humor que es más o menos fino, que deja interpretaciones muy grandes, ¿no? Muy ambiguas, y que puedes rápidamente aplicar a tu discurso, ¿no? Lo de la derecha es un anamorfismo, ¿no? Que es una manera, o sea, es una manera de mezclar ficción y realidad, ¿no? De anamorfismos hay muchos. El más conocido son los carteles que hay en los campos de fútbol, que desde el punto de vista de la cámara se ve como si estuvieran rectos, como si fueran sólidos, y a veces ves que el jugador se va por la banda, ¿no? Sale fuera del campo y parece que se va a estrellar contra esos carteles, y en realidad es una pintada, es una cosa que está pintada en el suelo, ¿no? Estos juegos, digamos, son más difíciles de aplicar, pero aquí lo que representan son esa mezcla entre el gráfico y la realidad, cuya tecnología más similar hoy en día sería, lo que pasa es que mucho más costosa, que no el anamorfismo, sería pues la realidad aumentada, ¿no? Sería el equivalente a esa mezcla entre ficción y realidad que podríamos hacer. Dejando estos que son, digamos, los más creativos, que son gráficos que podemos utilizar desde el punto de vista más emocional, ¿no? Para cautivar al espectador o al lector de aquello que nosotros intentamos presentar, que es nuestro proyecto de innovación. Hay otros que son mucho más operativos, más técnicos, más neutros, ¿no? Que son los diagramas, ¿no? Los que podemos hacer pues con el Visio, o también podemos hacerlos con el Microsoft Word, ¿no? Con el Word, con los editores de texto. Podemos hacer una parte de ellos, los podemos hacer con el Excel. O sea, hay gráficos que los podemos sacar de diferentes fuentes.
El- la Wikipedia clasifica 56 tipos de gráficos diferentes, ¿eh? Y en el Microsoft Visio de 2010, que es una de las últimas versiones, ahora posiblemente hay otra más moderna, hay 67 tipos clasificados. Entonces, claro, esto nos desborda totalmente. El tipo de gráfico no podemos dominar. Como todos los instrumentos, y yo creo que os lo he comentado alguna vez, los instrumentos se utilizan pocos, muy pocos, y de los pocos instrumentos que utilizas no lo utilizas todo, sino utilizas de una manera muy selectiva algunas operaciones, algunos comandos. Y entonces se trata más de tener un control sobre una parte reducida de instrumentos con los cuales consigues un nivel muy alto de calidad. O sea, cuando pensamos en que tenemos que hacer gráficos y no estamos acostumbrados, tenemos que pensar en dominar muy pocas técnicas, y dominarlas no las vas a dominar rápidamente, vas a introducirte en ellas y cada vez las dominarás mejor, pero has de ser muy selectivo con las técnicas. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay, o sea, ya solo en los tipos de gráficos hay muchísimos tipos. En instrumentos para hacerlos hay muchísimos instrumentos. En opciones dentro de cada uno de los instrumentos para hacerlos hay muchísimas. Por tanto, vas creciendo exponencialmente y suele ocurrir que cuando ves este escenario, pues te reaccionas con precaución, diciendo, oye, pues igual es mejor que ni siquiera me meta. O sea, yo pienso que, por lo que decía antes, que toda persona que ha de expresar una idea ha de tener entre sus recursos para expresar la idea, ha de tener por lo menos algunos recursos gráficos, ¿no? Bien, voy a citar algunos de estos, los que considero que son más importantes y podemos utilizar en algún momento. El diagrama de Gantt, ¿no? Que es una secuencia temporalizada en donde se ve la dimensión, sobre todo con un cronograma, tenemos una línea de tiempo, aquí tenemos una serie de tareas, subtareas estructuradas. Esto adopta, o sea, esta parte de la izquierda adopta el formato de un Excel. De hecho, lo puedes importar directamente de un Excel si lo escribes adecuadamente para cada campo. Un sistema de estos te incorpora esa tabla y te la pinta como hay a la derecha, como está representada a la derecha, con unas líneas que representan la duración de las tareas, la dependencia de una tarea a otra, ¿no? Entonces, estos diagramas se pueden hacer con un Excel, o sea, yo en algunos proyectos te los exigen, o sea, que sean hechos con Excel, te exigen que hagas un Gantt con Excel, no con un proyecto o con un programa específico para hacerlos. Y bueno, lo puedes hacer muy manualmente a base de rellenar celditas del Excel de colores y controlar las relaciones y los tiempos tú manualmente, ¿no? O bien lo puedes hacer con un instrumento como el Project, en este caso es el Microsoft Project, que te lo automatiza en gran medida, ¿no? Y te da mucho valor añadido a esa planificación, ¿no? Diagrama de Gantt, diagrama de PER, que es por tareas y relaciones de tareas con casilleros. Es posiblemente más eficiente a la hora de ver las tareas que ya están hechas, las que tienes pendientes, qué es lo que tengo ahora, o sea, revisar rápidamente, o sea, hacer un plan de trabajo para ahora, en poco tiempo, para un día determinado, por ejemplo para mañana, y lo tengo que hacer hoy, pues posiblemente con un PER lo hago mejor. A diferencia del Gantt, también tiene problema el Gantt, es que un PER meterlo en una página o distribuirlo en páginas, o sea, si lo tuvieras que imprimir, tienes un problema enorme, y muchas veces es uno de los pocos documentos que impreso ayudaría, ¿no? Ya veis aquí que, bueno, que queda distribuido ese mismo que teníamos en el Gantt, queda distribuido en muchísimas páginas, no sé cuántas hay, pero además con una estructura en forma de mapa muy difícil de seguir, ¿no? Diagrama de Venn, que es este, os he puesto el más tonto del mundo, que son los diagramas de círculo, no de conjuntos, y entonces están las intersecciones de los diferentes conjuntos y colocas ahí los elementos, ¿no? Los utilizamos desde pequeñitos para explicar cosas, ¿no? Tenemos un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques lo hace muy bien el Microsoft Word, y son muy dignos,
perfectamente presentables, ¿no? Y si no, pues un diagrama de bloques generalmente es fácil de hacer, o sea, es un nivel de diagrama que permite explicar algo, un proceso, generalmente un proceso, ¿no? Una secuencia de cosas que pasan, que son dependientes entre sí, o bien temporalmente, o bien por actividades, pero generalmente temporalmente, ¿no? Explicarlo muy rápidamente, ¿no? Entonces hay personas que son realmente muy buenas haciendo diagramas de bloques. Este tiene una sola columna, pero bueno, se puede hacer muy sofisticado, ¿no? Yo he visto diagramas en proyectos de este mismo máster, diagramas de bloques maravillosos, o sea, muy bien hechos, y muy complejos, explicando una gran cantidad, dando una gran cantidad de información en un solo diagrama, ¿no? Tenemos el diagrama de flujo, va a ser muy importante para nosotros, pues ya veréis que uno de los encargos que vienen vinculados a esta unidad es generar un diagrama de flujo, ¿no? Explica el funcionamiento de algo, o sea, nosotros el comportamiento de la aplicación lo explicaremos bien con las pantallas y con un diagrama de flujo, ¿no? Una estructura no, la estructura de la información lo tenemos que explicar de otra manera. Tenemos los diagramas de Ishikawa, ¿no? Que son de causa y efecto, intentan explicar el origen de algo y las consecuencias que tienen, ¿no? Entonces generalmente son parecidos a los diagramas de flujo, ¿no? Pero van muy orientados a explicar cuál es el resultado de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es un diagrama analítico, es muy explicativo, ¿no? Se te permite hacer un análisis, generalmente es un análisis muy formal, de ahí que el ejemplo de diagrama analítico sea esto, una arteria, ¿no? Y un músculo, la relación entre músculos, arterias, y entonces intentan que tú puedas hacer un análisis de componentes o de... Muy bien, o sea, podríamos utilizar un diagrama de este tipo para explicar componentes de esa aplicación nuestra que sean especialmente relevantes y que se puedan expresar formalmente, o sea, con formas sofisticadas, como es este caso, ¿no? Que están hechas pues con aerógrafo casi seguro, ¿no? Los diagramas analíticos, pero de abstracciones, que tienen la misma pretensión, explicar permitir el análisis a través del diagrama de una cosa que es compleja, pueden tener esta característica. Este diagrama es de José María Monguet, ¿no? Y está muy bien resuelto desde el punto de vista gráfico, y es muy sencillo, ¿eh? Estos diagramas los hace prácticamente todos por el PowerPoint, ¿no? Utiliza recursos muy bien utilizados, combinando los colores bien y generando, pues bueno, algo parecido a lo del diagrama de Venn, ¿no? Pero que en el fondo no quiere clasificar las cosas, sino quiere explicarte un concepto, ¿no? Y te ayuda al análisis de algo que es complejo, ¿no? En este caso sería abstracto y no tanto físico como en el caso anterior. Un diagrama de procesos pues podría ser este, o sea, este es un diagrama de una secuencia de pantallas para conseguir algo presentado en perspectiva, porque te permite las tres dimensiones y por tanto poner cosas delante y detrás, ¿no? Entonces sería una manera de presentarlo, pero básicamente lo que se intenta es explicar un proceso. Podemos utilizar para explicar un proceso un diagrama de flujo, o un diagrama de bloques. Una maquetación, o sea, es una descripción física, geográfica, física de algo. También cabe estas explicaciones en nuestro... Realmente tiene un nivel de ilustración elevado, ¿no? O de gráficos especializados. Puede caber, o sea, puede caber en una opción nuestra. De hecho, yo creo que algunas de las que han ido saliendo en proyectos tienen esta característica, o sea, que hay una cierta relevancia en la información de los objetos físicos y su posición en el espacio. Por tanto, ahí tendríamos que utilizar algo parecido a un plano, ¿no? A un diagrama de maquetación, ¿no?
los mapas conceptuales, que va a ser el escollo más difícil. O sea, por ejemplo, la consistencia o coherencia de la idea de vuestra propuesta básicamente se puede expresar, o sea, y evaluar y ver que realmente está bien formulada con un mapa conceptual, ¿no? Los mapas conceptuales, en las últimas páginas voy a explicar, bueno, hay un criterio para hacerlos que es relativamente sencillo, ¿no? Son nodos en los que pueden haber incluso personas, o sea, pueden ser personas, cosas o objetos, documentos, lo que sea, que están conectados entre ellos con flechas que tienen acciones, o sea que siempre son verbos. Mapas conceptuales representan conocimiento organizado, ¿no? El conocimiento organizado es necesario para responder preguntas claves. De hecho, con las relaciones entre todos estos nodos y estos verbos, tú completas oraciones que tienen todo el sentido. O sea, es una manera de explicar algo que explicarías narrado, pero con una estructura de dependencia entre las cosas. Y entonces la estructura la estructura en una narración es muy difícil de identificar, en cambio aquí la ves enseguida. Y entonces tú vas siguiendo estos nodos, y si llegas a algún punto en donde hay una grandísima incoherencia o nodos que no deberían estar conectados con otros y no lo están, es que tienes un problema. Tienes un problema en la formalización pueden nacer en la misma idea o en la manera de realizarlo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer mapas conceptuales de todo lo que podamos, ¿no? Como un instrumento de revisión de que eso que estamos diciendo que pretendemos hacer está bien, ¿no? Ya veréis que el mapa conceptual, por ejemplo, de la propuesta, solo de la idea, es bien difícil de hacer, no es fácil. Bueno, vinculados a los mapas conceptuales tenemos más cosas, ¿no? Tenemos mapas de tópicos, los tesauros, las taxonomías, glosarios, clasificación colaborativa. Todo este colectivo de instrumentos forma parte de la semántica, ¿no? O sea, es de que los sistemas sean semánticos y ontológicos, ¿no? El nivel más alto, más elevado, sería la ontología, ¿no? La que es capaz, digamos, de generar definiciones, nuevas definiciones. Pero mientras tanto, todo es, digamos, el mundo de la semántica, que está muy trabajado en depende de qué ámbitos, desde hace muchos años, por ejemplo, con los ámbitos que son vinculados a la docencia, docencia, y los investigadores en temas docentes manejan este tipo de instrumentos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces en otros ámbitos como la ingeniería pues están muy olvidados, y es un error, porque son mecanismos que son muy buenos para validar tus propias ideas, ¿no? Y la propia solución que das a estas ideas y de qué manera las planteas, ¿no? Entonces hay todo un mundo aquí complejo que podéis entrar a consultarlo. Ya solo únicamente en la Wikipedia vais a encontrar muchísima información sobre todo el mundo de la semántica y la ontología. Y este mundo está detrás de la tecnología, o sea, la tecnología está intentando resolver problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la famosa web 3.0 es una web semántica, ¿no? Y incluso hay niveles por encima que ya no serían la web 3.0, que ya tiene un nivel de inteligencia, sino estaría todo el tema ontológico, lo que es la ontología, que ya sería mucho más cercano a la inteligencia artificial, ¿no? Bien, ¿cómo construir un mapa conceptual? Esto es la referencia de donde encontré esto, de la página la tenéis en la documentación, pues bueno, son en 7 pasos como hacer que es muy trivial, ¿vale? Suele ocurrir también con otras asignaturas que imparto, ¿no? Como la geometría métrica y la descriptiva, que conceptos muy complejos se ejecutan de manera muy sencilla. Entonces esto es muy peligroso, porque puedes cometer errores también de manera muy sencilla. O sea, cuando el concepto es complejo y el instrumento, o sea, el recurso que utilizas para hacerlo, ¿no? Ejecutarlo, plasmarlo o convertirlo en realidad, como es el mapa conceptual, es muy simple, es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que es muy fácil que con este instrumento muy sencillo te equivoques de manera muy sencilla, porque el concepto es muy difícil, o sea, es muy fácil equivocarse. La gran ventaja es que, bueno, que no importa, porque también es muy fácil corregir. Entonces, hay que prever siempre la corrección, ¿no? Y de hecho, este sistema que a mí me hizo gracia, se puede seguir otro, pero el sistema incluye la corrección, ¿no? Entonces pone un ejemplo muy sencillito en donde tienes una serie de nodos que tú intentas relacionar. Estos nodos y los verbos que los relacionan, son los que componen la taxonomía de tu proyecto. Y ha de estar muy bien fijado, o sea, la tienes que tener muy sólida. Esa taxonomía y esos nodos los has podido decidir y seleccionar de entre muchísimos, ¿no? Gracias al estudio que has hecho previamente en el estado del arte, ¿no? Sobre y bueno, y introduciendo pues igual las 14 pautas, respuestas que tienes de las 14 pautas, o sea, de todo eso acabas sacando un grupo de palabras que estarán incluidas en tu glosario, que será mucho más largo, ¿no? Que forman parte de la taxonomía, que es el lenguaje que tú vas a utilizar específico para tu dominio. El dominio es el dominio de tu aplicación, o sea, para explicar tu aplicación, que es un dominio de contenidos, vas a utilizar unas palabras y quieres que se entiendan bien, y estas palabras van a estar articuladas en un mapa conceptual, y las palabras contienen pues sustantivos, verbos, pueden tener incluso adjetivos, ¿no? Etcétera. Bien, pues aquí te ponen vaca, animal, planta, hierba, ser vivo y perro. Y ahora, por ejemplo, te dicen, bueno, pues con estos 6 nodos hazme un mapa conceptual. Entonces, primero agrupa. Dice, bueno, ser vivo es una cosa, vaca, perro y animal son otra, planta y hierba son otra, ¿vale? Una vez has agrupado, que se han hecho estos 3 paquetes del segundo paso, vas y en el tercero y cuarto paso, que prácticamente no se discriminas, ordenas y representas, ¿no? De ser vivo, animal, perro, vaca, hierba, planta, ¿no? O sea, vas distribuyes. En el 5 los conectas. Animal es ser vivo, planta es ser vivo, hierba es planta, ¿no? Vaca es animal. Este es un ejemplo muy sencillito porque el único verbo que se utiliza es, ¿no? Si retrocedemos un momento a este mapa conceptual, aquí vemos incluye, representan, ayudan a responder, es necesario para, fijaros bien que se complica al introducir nuevas acciones, ¿no? Bien, vaca es animal, perro es animal. Entonces, en el último, 6 y 7, compruebas y reflexionas. Y dices, bueno, que es el momento en el cual evalúas. Ahí está, o sea, hasta aquí has ido construyendo tu argumento y ahora evalúas. O sea, yo me miro tu mapa conceptual, se lo mira tu amigo, te lo vuelves a mirar tú y dices, bueno, aquí faltan cosas, hay cosas que están mal. Entonces, aquí, por ejemplo, en la fase de evaluación, dirías vaca come hierba. Dices, aquí yo puedo establecer otra relación que es vaca come hierba. Entonces, en la misma capa, digo, bueno, podría establecer otra animal come hierba. También, pero bueno, animal come hierba incluiría vaca come hierba y perro come hierba, cosa que es falsa, ¿no? Por tanto, la relación buena es vaca come hierba. O sea, tampoco, fijaros que siendo muy sencillito, establecer estas relaciones es muy difícil, Entonces la relación correcta es vaca come hierba, no animal come hierba. Entonces, bueno, aquí siendo muy sencillo, pues ya hay un momento en el que te lo tienes que pensar 2 veces y ya está bien que lo reflexiones. Seguramente esta relación no la hubiéramos puesto, ¿no? Pues bien, esto es un mapa conceptual. Y esta última etapa de comprobar y reflexionar es la que te permite evaluar. Evaluar eso para el cual estás utilizando el mapa, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo primero que tenemos que evaluar es la propuesta, la idea. Es decir, bueno, esta idea, ¿en qué se basa, ¿no? ¿De qué depende? ¿Es original, ¿no? Entonces, intentar explicar esto lo podemos explicar con una narrativa o con un gráfico, ¿no? Entonces, cuando veamos ese gráfico, en ese gráfico habrá una terminología que es utilizada en los nodos y en los verbos, que estará presente en una taxonomía, que la puedes ver únicamente con un listado de palabras. Y esta taxonomía tiene unas referencias. Dice, bueno, yo esto
me refiero a esto, ¿no? Y entonces, con ese conjunto de instrumentos vamos a poder ver relativamente con facilidad si hay errores de planteamiento o grandes lagunas, ¿no? Entonces eso nos permitirá corregir o concretar más o modificar para mejorar ese resultado. Bien, softwares que yo conozco, pues tenemos el Microsoft Project, el CMap Tools, ¿no? Que es open source, está disponible. Estos links los tenéis, estos enlaces los tenéis en la documentación. El Microsoft Project, el Fireworks y el Apache en OpenOffice, también podéis utilizarlo, como también es open source, ¿no? El CMap Tools tiene bastantes seguidores, ¿no? Bastante gente que utiliza el CMap Tools. Es bastante sencillo de uso, gráficamente es más pobre, ¿no? que el Visio, por ejemplo, ¿no? Que otros, pero bueno, incluso es más pobre que los gráficos que te permite hacer el Word directamente, ¿no? O sea, si vas a tener que hacer un gráfico, un diagrama de bloques, pues posiblemente es mejor que utilices el... Bueno, en todo caso, hay más herramientas, y pueden haber herramientas muy sofisticadas, corporativas, a las que tengáis acceso y no tengamos acceso los demás, ¿no? En todo caso, no es tan importante, yo diría que con los mapas conceptuales, con diagramas de Gantt, por ejemplo, de PER, sí, utilizar un programa que os ayude a hacerlos, porque como el proceso es iterativo, las correcciones se van a convertir en muy penosas. Si el programa no te ayuda a corregir y modificar, va a ser muy duro de trabajar, ¿no? Y bueno, con esto acabamos con los contenidos de esta unidad, y ya la próxima sesión grabada será para proponer una práctica que vaya vinculada con estos contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.